Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Es un inmenso placer para mí estar compartiendo con ustedes nuevamente. Les habla su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. En el día de hoy estaremos trabajando con diferentes temas y conceptos, los cuales te servirán de herramienta para la realización de tu nuevo proyecto, un informe estadístico. Pero antes, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. Es importante recordar lo que hemos aprendido con la realización del proyecto de la semana anterior, la infografía, la cual estaba enfocada en responder a la pregunta, ¿cada vez más humanos? Para trabajar este proyecto estuvimos utilizando diferentes datos estadísticos, los cuales te sirvieron para determinar las causas y las consecuencias del crecimiento poblacional en un determinado intervalo de tiempo. Por otra parte, pudimos analizar el crecimiento poblacional de la República Dominicana desde el año 2010 hasta el año 2020 y cómo afecta o influye la situación del embarazo en adolescentes. Con los videos de QCiudad pudimos desarrollar el término de crecimiento poblacional o crecimiento demográfico, en donde nos informaban que el crecimiento poblacional no es más que el incremento o decrecimiento de la población de una región determinada en un intervalo de tiempo. En esta semana iniciaremos a construir un nuevo proyecto, un informe estadístico, el cual busca responder a la pregunta ¿cuánta azúcar basta? Y hablando del azúcar, ¿te has preguntado cómo podemos distribuir los datos referentes al consumo de azúcar de una persona diariamente? Pues en el día de hoy lo vas a descubrir, ya que estaremos trabajando con el tema distribución de datos agrupados en intervalos de clase. Me imagino que te preguntarás, ¿de qué me sirve aprender este tema y en qué me ayudará a lograr el desarrollo de mi nuevo proyecto? Te comento, pues te servirán de mucho, ya que dominar los conceptos de distribución de frecuencia, intervalo de clase, el rango y los tipos de frecuencia que existen, podrás iniciar a construir tu nuevo proyecto, un informe estadístico, para lo cual será necesario que recolectes, organices y representes las informaciones mediante tablas, las cuales te servirán como herramienta para la realización de tu proyecto número 4, el cual busca que respondas a diferentes preguntas como por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de azúcar libre que presentan algunos alimentos? Además, busca que investigues y reflexiones sobre el consumo del azúcar en la alimentación. Iniciaremos la clase del día de hoy con las distribuciones de frecuencias. Cuando tenemos una gran cantidad de datos, a veces resulta difícil responder a los cuestionamientos o preguntas que nos realizan sobre dichos datos. Es por esto que en estadística existe un método de organizar las informaciones de estos datos para poder responder en un momento determinado a dichos cuestionamientos o preguntas. Esta organización se le denomina distribución de frecuencia y consiste en ordenar los datos en clases y frecuencias. Cuando los datos son ordenados mediante una distribución de frecuencia, se conocen como datos agrupados. Sin embargo, cuando están enlistados y de forma desordenada, se conocen como datos no agrupados. Existen diferentes tipos de frecuencias, las cuales son frecuencia absoluta o frecuencia simple de clase. Se representa con la letra F.
Se define frecuencia absoluta o frecuencia simple de clase al número de veces que se repite cada dato. Frecuencia relativa simple se representa con la letra FR. Indica la proporción con que se repite un valor. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de los datos. La suma de las frecuencias relativas es siempre 1. Frecuencia absoluta acumulada se representa con la letra FA. Indica el número de valores que son menores o iguales que el valor dado. Es la suma de la frecuencia absoluta primera con la segunda, este valor con la tercera y así sucesivamente. ¿Qué es el rango? El rango es el valor de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. También es conocido como recorrido y pertenece a las medidas de dispersión. Otro concepto, el cual es sumamente importante para la realización de nuestra distribución de frecuencias, es el intervalo de clase. El intervalo de clase surge cuando tenemos datos los cuales tienen valores muy altos o cuando estamos trabajando con variables continuas. El intervalo de clase se representa con las letras C mayúscula y minúscula. El intervalo de clase se calcula mediante la fórmula de Sturges. K es igual a 1 más 3.32 por logaritmo de n. El objetivo del número de clase o intervalo de clase es mostrarnos en cuántas clases o grupos estará dividido nuestros datos para construir la tabla. Amplitud de intervalo se representa con la letra C. Es el cociente entre el rango y el intervalo de clase o número de clase. Nos define cuál será la amplitud que habrá entre una clase u otra o un intervalo y otro en los datos. Se calcula mediante la fórmula C es igual al rango entre intervalo de clase o número de clase. Como ya conocemos los elementos que son necesarios para la creación de una distribución de frecuencia en datos agrupados, vamos a ver el siguiente video en el cual el maestro Sergio Llanos los pone en práctica. Acompáñame a verlo. Hola, tabla de frecuencias para datos agrupados. Vamos a analizar una serie de datos, un número alrededor de 50 datos, que vamos a agrupar. Vamos a establecer una tabla de frecuencias. Para ello tengo este ejemplo con 20 patitos. Estos 20 patitos están en un estanque y para poderlos analizar vamos a agruparlos. Y he elegido agruparlos en 5 grupos, 5 clases, que serían de acuerdo a sus características. Entonces, de esos patos he agrupado en este estanque los patitos de colores similares al rojo, en este estanque los patitos de colores similares al color naranja, en este estanque los patitos de colores similares al color amarillo, en este estanque un amarillo más oscuro y en este los de color verde. ¿Qué vamos a hacer con esos patitos? Lo primero que vamos a hacer después de haberlos agrupado según sus características similares es elegir un representante, que en estadística lo vamos a llamar la marca de clase, que es el representante de cada clase. Entonces, ahí he elegido ese patito de color rojo, este otro patito, y ahí tengo mis 5 representantes o marcas de clase. Y para ello, entonces, tengo esta tabla de frecuencias, donde tengo las 5 clases de la 1 a la 5, los 5 representantes que serían X sub I, marca de clase, y F sub I, que es el número de patitos que hay en cada uno de los grupos. Entonces hay 5 patitos de colores similares al rojo, 2 patitos de colores similares al verde oscuro, al amarillo oscuro, 6 patitos similares al amarillo, 4 similares al naranja y 3 similares al verde. Pero el ejemplo que vamos a trabajar hoy no es en realidad con los patitos, es con lápices. Es una fábrica de lápices. Te presento esta situación problema. Tengo un operario de una máquina de una empresa fabricante de lápices que nota que su máquina está fallando en la producción de los lápices de 190 milímetros
y por ello toma una muestra aleatoria de 48 lápices. Él fabrica lápices de longitud 190 milímetros, nota que está fallando y toma una muestra de 48 lápices que presenta a continuación. Estas son las medidas de los 48 lápices que él ha tomado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar esos 48 lápices que tenemos de longitudes L, donde el número de lápices N va a ser de 48. Entonces, la letra N minúscula indica el número de datos, que es el número de lápices, que son 48. Para poder construir nuestra tabla de frecuencias, vamos a establecer los datos máximo y mínimo. Entonces, el dato mínimo que nosotros encontramos en la tabla es de 162 milímetros. Es el Xmin, el X mínimo. Busca tú en la tabla cuál sería el dato máximo. Ponle pausa a este video, busca el dato máximo y continúa. Efectivamente, el dato máximo es de 218 milímetros. Tengo ya el dato máximo y el dato mínimo que me sirven para determinar, encontrar el rango. Y ese rango es el valor máximo de 218 menos el valor mínimo de 162, que me da un rango de 56 milímetros en mis lápices. Ya tengo entonces todos los datos, el número de lápices que son 48, un dato mínimo de 162, un máximo de 218 que me da un rango de 56, y establece entonces que mi máquina está fallando y me está arrojando lápices con una longitud mínima aproximada de 162 milímetros y una máxima de 218, con un rango de valores de 56 milímetros. Ahora vamos a determinar cuántos intervalos o clases serán necesarios para construir mi tabla de frecuencias. Y para ello voy a tomar la relación que Herbert Sturges en 1926 nos proporcionó, que es una relación muy útil, y él propuso que fuera 1 más el logaritmo base 2 del número de datos. Es decir, 1 más 3.32 logaritmo de n, logaritmo base 10 de n. Entonces voy a determinar con la letra K minúscula el número de clases, el número de grupos en los que voy a dividir mi muestra de 48 lápices. Y sería de 1 más 3.32 por el logaritmo base 10 de 48 datos, y que da 6.58, y que vamos a aproximar al entero siguiente, que sería 7. Voy a dividir entonces mi muestra en 7 intervalos, 7 grupos, 7 clases. Ahora voy a establecer la amplitud de cada una de esas clases, de esos grupos. Y esa amplitud la vamos a llamar C minúscula, y es la razón, es la división entre el rango y el número de intervalos. Por lo tanto, para este ejemplo, C sería de 56 milímetros, que es el rango, dividido entre 7, que es el número de clases que determiné con la fórmula de Sturges, y me da 8. Por lo tanto, la amplitud de cada intervalo va a ser de 8 milímetros. Tengo aquí el resumen entonces de todo lo que he calculado hasta ahora. Tengo todos los datos, los 48 datos, el dato el dato mínimo, el dato máximo, el rango de 56, el número de intervalos que es 7 y la amplitud de cada intervalo. Ahora, con estos insumos vamos a construir nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer cuáles son los intervalos. Vamos a determinar de dónde a dónde. Mira que he elegido las 7 clases I, que he puesto de diferentes colores para que entiendas mejor. Y vamos a establecer la amplitud de los intervalos de dónde a dónde va. LI es el límite inferior, LS es el límite superior de cada intervalo. Observa que lo tengo con símbolos como corchete y paréntesis, y el corchete indica que el dato que ponga en ese extremo sí pertenece al intervalo, y el intervalo abierto, el paréntesis, significa que ese dato no pertenece a ese intervalo. Empecemos con el dato mínimo, que es 162, con el que arrancamos el primer intervalo. Como la amplitud del intervalo es de 8 milímetros, 162 más 8 me da 170, entonces me voy hasta 170.
170, por estar en un intervalo abierto, no forma parte de esa clase, forma parte de la clase siguiente. 170 más 8 me da 178. Y voy construyendo entonces mi tabla de frecuencias, mis intervalos. 178 me propone la tercera clase, que va de 178 más 8, 186. Ponle pausa al video y establece cómo sería. Escribe ahí en tu cuaderno cuál sería la clase 4, la clase roja. ¿Va de dónde a dónde? Bien, entonces va de 186 a 194. ¿Cómo serían las demás clases? Las 5, las 6 y las 7. Ponle pausa y escríbelo. Vamos entonces de 194 a 202, de 202 a 210 y de 210 más 8 a 218. Ahora vamos a determinar las marcas de clase, el dato que representa cada una de las clases, y en este caso es la media, es el promedio. Y el promedio, la marca de clase X sub I de cada uno de los intervalos I es el límite inferior, L sub I, le vamos a sumar el límite superior y lo vamos a dividir entre 2. Vamos a sacar su media. Por lo tanto, esta relación me sirve para determinar cada una de las marcas de clase de estos intervalos. En la clase 1, la marca de clase 1, X sub 1, sería el límite inferior de la clase 1, que es 162. Le vamos a sumar el límite superior de la clase 2, que es de 170, de la clase 1, que es de 170, dividido entre 2. 162 más 170 me da 32, dividido 2, y tenemos entonces que la marca de clase 1 es de 166. Es el dato que representa la clase 1 y entonces va en la marca de clase 1, X sub 1. La marca de clase para la clase 2, X sub 2, sería entonces su límite inferior de 170 más el límite superior, que es 178, dividido entre 2. Y este dato, este resultado, es de 348 dividido 2. Por lo tanto, la marca de clase para la clase número 2 es de 174. 174. Para la clase número 3, esta que está aquí en amarillo, la vas a realizar en tu cuaderno. Ponle pausa al video y determina cuál es la marca de clase para la clase 3. Efectivamente, es de 182. De la misma manera, con el mismo procedimiento, usando la misma relación, vamos a determinar la marca de clase para la clase 4, que es de 190, para la clase 5, que es 198, la clase 6, 206 y la clase 7, 214. Ahora vamos a determinar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de datos que hay en cada uno de los intervalos. Tengo entonces todos los datos, tengo mi tabla de frecuencias y la frecuencia absoluta de la clase 1, que es la clase azul, vamos a determinar, vamos a contar en esta lista cuántos de los datos están entre 162 y 170, menores a 170, es decir, entre 162 y 169. Búscalos, ponle pausa, mira cuáles son. Entonces te das cuenta que son el 166, el 162 y el 167. Son 3. Por lo tanto, mi frecuencia absoluta F sub I para la clase 1 es 3. Vamos a hacerlo para la clase 2, entre 170 y 178. Serían 177, 176, 176, 172, 170, 176. Observa que he tachado ya los que conté en la clase anterior para facilitar mi conteo. Y serían 6 datos. Los voy tachando. ¿Cómo sería entonces la clase 3? Mira que la clase 3 son de amarillo, te los he resaltado. Los cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Entonces escribes el 9. Los tachas. ¿Cómo sería el resto de clases? La clase 4 sería de 8. La clase 5, ¿cuántos son de la clase 5? Cuenta cuántos hay entre 194 y 202 para poder poner el número allí, ponle pausa y cuenta.
Y tú puedes completar el resto de la tabla, serían 12, 6 y 4. Para un total, entonces, de 48 datos, donde tengo ya toda la tabla y de hecho he construido mi tabla de frecuencia absoluta para mis 48 datos. Bien, ahora vámonos con la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora voy a llenar toda esta columna de frecuencia absoluta acumulada. Observa que he puesto ya las demás columnas que voy a terminar en esta tabla de frecuencias, donde H minúscula sub I es la frecuencia relativa, H mayúscula sub I es la frecuencia relativa acumulada, P minúscula sub I es la frecuencia relativa porcentual y P mayúscula sub I es la frecuencia relativa porcentual acumulada. Empecemos con la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub I, que es simplemente iniciar con el 3, se pone la misma frecuencia absoluta y se le suma el 6. Entonces 3 más 6 es 9, se va acumulando. Luego a ese 9 se le suma el otro 9, que me da 18, a 18 se le suma 8, que da 26. Mira que se va acumulando. ¿Qué significa? Que tengo 26 datos que son menores a 194 milímetros. Eso es una ayuda importante en el momento de analizar el comportamiento de los datos, en este caso de las longitudes de los lápices que está arrojando mi máquina. Sería entonces 26 más 12, 38. 38 más 6, 44, 44 más 4, 48. Observa que ese 48 debe coincidir con el número total de datos. Ahora, analicemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es simplemente el valor de la frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos. Y para la clase 1 sería la razón, la división entre 3, que es mi frecuencia absoluta, dividido entre el número de datos, que es 48. Por lo tanto, 3 dividido 48 da 0.0625 y lo he escrito como 0.06 porque he redondeado en mi tabla a 2 decimales. Sin embargo, en realidad es 0.0625. El dato número 2 es el 0.13, que resulta de la división entre 6 y 48. Y 0.19, que es la división entre 9 y 48, 0.17, 0.25, que es 12 dividido 48, 0.13 y 0.48. Perdón, 0.08, 33. Mira que ese 0.0833 periódico lo he resumido como 0.08. ¿Cuánto me debe sumar eso? Como es relativa, me debe sumar 1. Ahora vamos a establecer la frecuencia relativa acumulada con el mismo método, de la misma manera que hicimos la frecuencia absoluta acumulada. Escribimos el 0.06 y le sumamos 0.13. A ese le sumamos a 0.19, le sumamos 0.19, que me da 0.38, le sumamos el 0.17 y así sucesivamente vamos sumando y nos debe dar 1. Para la frecuencia relativa porcentual, simplemente multiplicamos la frecuencia relativa por 100 para que me dé el porcentaje. Por lo tanto, 0.06, que era 0.0625, me da 6,25. Significa que de los 48 datos, el 6.25% son datos que caen en la primera clase, que están alrededor de 166 milímetros, que es nuestra marca de clase. Lo mismo hacemos con la clase 2, que me da 12.5%, y ahí una a una vamos haciendo la operación y la suma me tiene que dar 100. De la misma manera hacemos la frecuencia relativa porcentual acumulada. P mayúscula sub I en porcentaje, entonces 625 más 1250 me da el 18.75. 18.75 más 18.75 me da el 37.50. Significa que el 37.5% de los datos son menores a 186 milímetros. Como la máquina está para 190 milímetros, entonces alrededor del 54.17% está por debajo de los 194 milímetros.
79.17% por debajo de los 202 milímetros, hasta que lleguemos a 100. Muy bien, entonces esta es mi tabla para todos los datos, que con los datos ya agrupados en colores tengo esta tabla que va a ser un insumo fundamental. Después de ver el video, ¿te atreverías a realizar una distribución de frecuencia agrupando los datos que nos suministraron diferentes personas sobre el consumo de azúcar que tienen diariamente? Los datos los vas a poder ver en pantalla a continuación. Recuerda buscar el intervalo de clase, el rango, la amplitud y las diferentes frecuencias que hemos trabajado en el día de hoy. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Mis queridos jóvenes, en el día de hoy estuvimos desarrollando diferentes conceptos con los cuales podemos crear de manera completa y detallada una distribución de datos agrupados en intervalos de clase. Estuvimos trabajando con las distribuciones de frecuencias, las cuales nos informábamos en ver que son las que tienen como objetivo en organizar los datos en clases y frecuencias. De igual forma, estuvimos trabajando y viendo los tipos de frecuencia que existen, solo que en el día de hoy trabajamos con 3: las frecuencias acumuladas, las relativas y la frecuencia absoluta. Pudimos concretizar que el intervalo de clase lo podemos obtener mediante la fórmula o regla de Sturges. Queridos estudiantes, recuerden que para afianzar los conocimientos obtenidos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo. Es un inmenso placer para mí estar con ustedes en otro día más de clase. Recuerden lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento social, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Espero se cuiden. Nos vemos en la próxima clase. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. Bye.